Uno se pregunta qué necesidad tenemos de estar reunidos o qué necesidad tenemos de llevar a cabo estas reuniones. Hay una necesidad porque somos personas nuevas. Vieron que antes de conocer a Cristo nuestra vida era diferente y Dios ocupaba un lugar muy lejano en nuestra vida. Pero desde que Cristo vino, hay un coro que dice, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Sí, y su paz y su amor es como que llenaron mi vida, mi ser, y ahora también lo que hacen es cambiar mis prioridades. Lo que debería realizar la obra de Cristo en mi vida es que ahora como hijo de Dios mis prioridades deben ser diferentes. Vamos a analizar esto a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de Dios que es tan sabia y también con la ayuda del Espíritu Santo que es el maestro que tenemos. Y quiero hacer una pequeña así aclaración porque después esta reunión, como nosotros las grabamos, después las pasamos a mucha gente. Betty Herrera, que no sé si se ha sumado Betty Herrera. Bueno, ella lo pasa para mucha gente, que ella desparrama, perdón la palabra, pero es como que siembra por otro lado. Y entonces, si lo va a enviar como yo también, que se lo envío a Alexi o a José o se lo envío a varios amigos, es importante entender que nosotros no tomamos el tema del Espíritu Santo como algo alocado, porque por allí hay lugares, no sé si decir iglesias, pero hay lugares donde se habla del Espíritu Santo como que la manifestación del Espíritu Santo es volverse loco, ¿sí? Saltar, gritar, hablar en lenguas, dar vueltas, hacer morisquetas, un circo tremendo que no es lo que la palabra de Dios nos dice que hace el Espíritu Santo. Sí nos dice que el Espíritu Santo nos va a traer la palabra de Dios y nos va a enseñar la verdad de Dios a nosotros. Entonces, en esta noche, la ayuda que le pedimos al Espíritu Santo es que Él nos haga entender el consejo de Dios para nosotros. ¿Sí? Él va a ser el maestro esta tarde. ¿Nosotros qué somos? Solamente un intermediario que vamos a decir lo que Dios quiere que digamos. Y por esa razón es importante no enojarnos con el mensajero, como siempre decimos, sino agradecer a Dios que tenemos la posibilidad de escuchar la palabra de Dios. En la reunión de anoche tuvimos la bendición de que se habló de la santidad y de cómo debemos no solamente gozar de la santidad posicional, sino también de la vida práctica como santo. Así que es importante que nosotros entendamos por qué somos santos, como lo explicó el hermano ayer, pero hoy vamos a hablar de esta nueva vida que nos llamó el Señor a santidad, una vida separada del mal, ¿sí? Un texto muy conocido, vamos a empezar con él, 2 Corintios 5:17, un texto muy conocido, yo creo que tremendamente conocido, pero lo vamos a analizar un poquito. Muy bien, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, le damos la bienvenida a todos los que están escuchando, a los que se han sumado a la conexión a través de Zoom, ¿sí? Y también a los que van a llegar estos audios y agradecemos que se tomen la molestia de escucharlo porque es un tema importante, transmitir la palabra de Dios. Hay un texto, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, es importante entender que la palabra de Dios, cuando oímos la palabra de Dios, debe generar algo en mi vida. Y también debe generar para nosotros el hecho de querer de alguna manera adaptarnos a lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Vamos a ver. 2 Corintios 5:17 dice, de modo, el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos de Corintios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios.
al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien, el capítulo 6, versículo 1 dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Bien, por aquí, hasta aquí, con la ayuda del Señor, vamos a analizar un poquito lo que el Señor nos quiere transmitir, pensando que esta carta Pablo se la escribe a una iglesia que tenía antecedentes de haber sido una iglesia carnal, ¿sí? Una iglesia con muchos problemas, una iglesia que seguía de alguna manera a la voluntad de los hombres y dejaba de lado la voluntad de Dios. Y aquí vamos a comenzar a decir lo siguiente. La primera pregunta que vamos a hacernos esta noche es si tenemos a Cristo en el corazón. ¿Tenés a Cristo en tu corazón, querido hermano o querido amigo? ¿Has tomado la decisión un día de abrir tu corazón a la gracia de Dios? El domingo pasado hablábamos de la gracia de Dios y todos los favores que contiene la gracia de Dios, todos los logros que Cristo realizó en la cruz del Calvario y que son un regalo para el cristiano. Y en esta noche preguntamos si tenemos a Cristo, que es la primera pregunta. ¿Tenés a Cristo en tu corazón? Me dirijo a los hijos de los cristianos y me dirijo a los mismos cristianos. ¿Un día has tomado la decisión de recibir a Cristo en tu corazón? Porque saben, hay un grave error que se está cometiendo, es creer que el que levanta la mano ya es hijo de Dios. ¿Sí? Y hay muchos errores así. O el que hace la oración, quizá en un momento de emoción. ¿Cuánta gente en un momento de emoción le dijo a Cristo que quería ser su hijo, pero era un momento de emoción? Y ahora nosotros tenemos que ir a la realidad de todas las cosas. Hoy ha sido un día triste también, los hermanos hemos tenido una triste noticia ayer, y hoy, bueno, hemos ido a acompañar a la familia. Un muchacho joven de 41 años murió, partió a la presencia del Señor, pero él en su vida eligió recibir a Cristo en su corazón. Por lo tanto, en esta despedida, lo que decía Mariano también allí en la despedida era de que él se nos adelantó, como David Cortés lo dijo esta mañana, él se adelantó un poco a nosotros a ir a la presencia del Padre. Pero esto es tener seguridad de que un día este muchacho había recibido a Cristo en su corazón. Por eso estamos seguros de decir que él se fue a la gloria de Dios. Ahora, por eso la pregunta en esta noche es primero, si has tomado la decisión de recibir a Cristo en tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Analicémoslo. No es venir a la iglesia, no es escuchar la Biblia, no es orar, sino que es cerrar por un momento los ojos para no distraernos y pensar en el amor de Dios hacia nosotros. Mucha gente aterroriza a los demás diciendo que Dios lo va a mandar al infierno y les hace ver cosas terribles para que tengan miedo, o que Satanás los va a tocar, los va a molestar, los va a arrastrar de los pies. En realidad, mucha gente ha recibido a Cristo por miedo y eso no tiene valor delante de Dios. Mucha gente ha recibido a Cristo por necesidad de salud. O mucha gente ha decidido tomar una decisión por Cristo, valga la redundancia, porque quizás cree que porque si viene a Cristo va a ser más rico o va a tener mejores cosas posicionales en esta tierra. La palabra de Dios no nos autoriza para decir nada de esto. Lo que sí nos autoriza a decir, como dice San Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, que los que recibieron a Cristo, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No ser llamados, sino ser hechos hijos de Dios. Y entonces, teniendo esta base, me gustaría empezar a conversar. Hermanos, querido hermano, si un día tomaste la decisión de recibir a Cristo en tu corazón, ¿qué dice la Biblia que pasó? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Estamos hablando que hay una nueva persona que Dios puso, que Dios engendró dentro de nosotros mismos. Como el Señor Jesucristo se lo manifestara a Nicodemo en San Juan capítulo 3, le dijo: es necesario nacer de nuevo. Es necesario que el hombre muera a su hombre antiguo y empiece una vida nueva. Por eso aquí el apóstol dice, de modo que si alguno está en Cristo. Aquí está hablando singularmente, particularmente a cada una de las personas. Por eso en esta tarde la reunión está dirigida particularmente a vos y a mí.
no a todo el grupo, en realidad también, pero principalmente está dirigida a cada uno en particular. ¿Tenés a Cristo en tu corazón? Si tenés a Cristo y tengo a Cristo en mi corazón, tengo que entender que ahora la palabra de Dios me dice, perdón, que soy una nueva criatura. ¿Sí? Criatura es de creación. Dios ha creado una nueva persona en mi vida. Y dice aquí la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron. Aquí son todas hechas nuevas. Cuando no teníamos a Cristo, teníamos una forma de vivir y unos hábitos que eran parte de esa vida antigua. Cuando Cristo viene a la vida de una persona, cambia esa persona. Y la cambia desde el corazón, que es de donde nacen todas las cosas. No empieza a cambiarla desde afuera para adentro, sino desde adentro para afuera. Y lo que hace Cristo es cambiar el corazón, la mente, el alma, cambiar las intenciones, cambiar los pensamientos, cambiar los horizontes, cambiar las prioridades. Cristo ordena. Así rapiditamente remontémonos un poquito a la vida del endemoniado Gadareno. Él era un hombre desordenado, ya lo hemos analizado. Cuando Cristo viene, su vida dio un giro total y empezó de nuevo. Ese hombre loco, desordenado, peligroso, vergonzoso, ese hombre solitario, cuando Cristo vino en su corazón, su vida cambió y él fue un hombre ordenado, dejó la vergüenza afuera, sociable, y que ahora podía y quería ir a anunciar a otros lo que Cristo había hecho en favor de él. Y eso es lo que debería pasar en tu vida y en la mía. Preguntarse si tenés ganas de salir a decirle a los demás que Cristo es parte de tu vida. Miren, ¿saben cuándo nos da vergüenza decir que tenemos algo? Cuando es robado, o cuando no es nuestro, o cuando es algo vergonzoso. Tener a Cristo en nuestro corazón es algo que nos genera alegría, gozo, deseo de salir a predicarle a todo el mundo y de hablar que Cristo es mi Señor y Salvador. Por eso me deja mucho que pensar, y nos debería dejar mucho que pensar, que si alguien un día ha tomado la decisión de recibir a Cristo y no lo dice, o no lo practica, o no lo vive, hay muchas dudas. ¿Sí? Porque es imposible esconder lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Una segunda pregunta. Dijimos primero si has recibido a Cristo. Segundo, ¿las cosas viejas pasaron para tu vida? ¿O seguimos viviendo en la vida antigua? ¿Seguimos haciendo lo que hacíamos antes? ¿No hemos cambiado? ¿Nuestras prioridades siguen siendo otras en vez del Señor? ¿Nuestras prioridades siguen siendo seguir nuestras pasiones, nuestros deseos, seguir nuestros principios, nuestros objetivos terrenales y dejar a Dios de lado? Tristemente, esto es una prueba de que Cristo no está en tu vida ni en la mía. Por eso, analizarlo, preguntarnos, ¿verdaderamente las cosas viejas pasaron en tu vida? Hay que analizarlo. ¿Saben qué le dijo el Señor a alguien? Le dijo, por su fruto lo conoceréis. No podremos decir que un árbol es de manzanas si tiene peras. Tampoco podemos decir que somos hijos de Dios y hacer las obras que hacíamos antes. Y también hay una equivocación. Hay gente que dice, yo voy a una iglesia y cree que con eso alcanza. Miren, amigos y hermanos que escuchamos esto, nadie que duerma en un garaje al otro día termina siendo auto. ¿Me entienden? Nadie por dormir en un garage termina siendo auto. Así tampoco nadie que vaya a una iglesia es hijo de Dios, sino que es hijo de Dios y un día tomó la decisión de recibir a Cristo en su corazón. Y por eso en esta noche, esta tarde que se hizo noche, queremos aclarar esto. Es importante que tomes una decisión por Cristo. Es importante que si tenés a Cristo en tu corazón, comiences a dejar atrás la vida antigua y empieces a planificar una vida nueva. ¿Sí? Porque ahora somos embajadores en nombre de Cristo. Ahora tenemos otra misión. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios. Y ahora ya no debemos malgastar nuestro tiempo y nuestro dinero y nuestra vida en las cosas terrenales, sino en las que son del cielo, como dice Colosenses 3. Por eso los voy a invitar a que leamos algo que tiene que ver con esto. Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a empezar desde el capítulo 1, primera Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a ver allí algunas cositas.
Y el título que tiene esto dice la vida que agrada a Dios. Vamos a analizar que esta nueva vida es la que agrada a Dios. La vida antigua no agradaba a Dios, pero Cristo vino a mi corazón y mi vida debe ahora agradar a Dios y no agradar a los hombres. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a esta iglesia de Tesalónica? Que ahora que tiene a Cristo, que tiene una nueva vida, le está rogando y le está exhortando en el nombre del Señor que así como aprendió de este gran apóstol, tiene que hacer en la vida de cada cristiano. Capítulo 11 de 1 Corintios, versículo 1, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Los está invitando a imitar a Cristo, pero él se pone como un hombre que se parece a Cristo por cómo vive. Pero el apóstol Pablo antes tenía una vida que desagradaba a Dios, cuando se llamaba Saulo. Pero desde que tuvo un encuentro con Cristo, su vida cambió, sus objetivos cambiaron. Antes perseguía a la iglesia, ahora perseguía a los gentiles para hablarles de Cristo. Antes él quería matar a los cristianos, él ahora quería servir a Cristo. Entonces los objetivos de Pablo cambiaron y él se hace responsable y le dice, así que ahora que son hijos de Dios, tienen que vivir como yo vivo ahora, porque antes yo vivía lejos de Dios y hacía todo lo que desagradaba a Dios, pero ahora quiero agradar a Dios. Y miren, es importante de que para aprender a vivir esta vida nueva tengamos un manual. Miren, otro día hicimos un viaje, viajamos a San Rafael por cuestiones del médico, y en el viaje conversábamos con Jorge Domínguez, que es tío de Fabián, y con Fabián, íbamos conversando, y él nos comentaba que dice que los japoneses compran, la diferencia que es con nosotros, ¿no? La diferencia es que los japoneses compran un electrodoméstico y agarran el manual de instrucciones y se pasan horas leyendo el manual de instrucciones, estudiándolo, y luego recién ponen en marcha el artefacto. ¿Cómo hacemos nosotros? Todo lo contrario, lo ponemos en marcha, apenas lo compramos y si no funciona vamos al manual. Bueno, nosotros en esta vida nueva, Dios nos ha dejado un manual de instrucciones. ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? El Hijo de Dios se tiene que aferrar a la palabra de Dios. No podemos vivir como nosotros queremos, sino como Él nos enseña en su palabra. Vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 3. Ya hablamos de la vida que agrada a Dios, que Dios está queriendo darnos una nueva vida y cómo debemos tener esa vida que agrada a Dios. Ahora vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Colosenses. ¿Sí? Vamos a ver primero, empecemos del versículo 5. Ahí hay algo que dice, un título que dice la vida antigua y la vida nueva. Sí, la vida antigua, bueno, lo que hicimos en la vida antigua ya quedó en el pasado, como dice el apóstol Pablo, y son cosas viejas que deben morir allá. Y ahora nuestra vida debe ser una vida nueva. ¿Cuánto ha costado dejar nuestras actitudes antiguas, no? ¿Cuánto ha costado dejar nuestros sitios que habituábamos a estar o a ir? ¿Cuánto ha costado dejar de decir esas palabras que estábamos acostumbrados? ¿Y cuánto ha costado también dejar todo aquello que hacíamos antes? Pero el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? El Señor no nos deja solo en esta situación. Ahora que tenemos una nueva vida, Él nos quiere acompañar para que todo lo que hagamos no lo hagamos solos, sino que empecemos una vida nueva con su ayuda y con su aporte. Él nos prometió, como dice en Mateo 28, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Y aquí dice el apóstol Pablo, la vida antigua y la nueva, tiene un subtítulo. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas en las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella.
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios, que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y como último dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bueno, algún día, hace muchos años atrás, tomé este texto para hablar de una dieta. Algo que no me gusta hablar, pero que el médico nos manda, ¿no es cierto? Cuando estamos un poco excedidos de peso o estamos mal en nuestra vida física, porque quizás no controlamos, no nos limitamos, o comemos lo que no nutre, sino lo que malnutre, ¿sí? Porque existe el desnutrido que no come y el malnutrido que come mal. Pero lo importante es nutrirse bien. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de la vida antigua y la vida nueva. Y lo primero me hizo pensar esto cuando lo leía, porque hace poquito tuve que estar con el médico y el médico me dice: hay que cambiar algunos hábitos de tu vida para que te puedas sentir mejor y para prevenir algunos males mayores. Y me dijo: tenés que dejar esto y un montón de cosas que cuando me las dijo no me gustaron mucho, pero son necesarias, ¿no? Ahora, aquí el apóstol Pablo hace lo mismo, analizando la vida nueva y viendo que muchas veces hay cosas de la vida antigua, nos dice: ¿qué tenemos que hacer para agradar a Dios en nuestra nueva vida? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Todo lo que es de esta tierra, querido amigo y querido hermano, querida hermana. Debemos renunciar a eso. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Todo esto tiene que ver con la lascivia, con lo sexual, con lo sensual, con todo aquello que ocupa un lugar desordenado en nuestra mente. Y ayer el hermano hablaba acerca de esto y cómo debemos buscar la santidad tratando de evitar estas cosas. Y es difícil porque estamos en el mundo vivimos, y todo lo que absorbemos a través de los ojos siempre está inclinándonos hacia el mal, que tenemos ya inclinado nuestro corazón hacia eso. Y entonces, ¿cómo debo hacer? Me pregunto, ¿cómo debemos hacer, hermanos? Empezar a hacer una dieta espiritual. Todo lo que alimenta ese viejo hombre hay que empezar a limitarlo. Todo lo que alimenta ese viejo hombre que hace daño al hombre nuevo espiritual, hay que tratar de erradicarlo. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación. Cuando hablamos de fornicación, nosotros sabemos que son las relaciones sexuales fuera de lo que Dios ha ordenado, cómo debe ser. Hoy en día es un desorden esto. Lo digo con mucho temor y respeto y sin ánimo de ofender a nadie, pero hay muchas cosas que se hacen desordenadamente. Dios ha dejado un lugar y un tiempo para que las cosas se hagan, conociendo que tenemos necesidades en el cuerpo. Entonces, nosotros no debemos vivir ni rodearnos de personas que piensan diferente. ¿Sí? El mundo cree que la parte sexual del ser humano es libre y que debe hacer lo que quiera con su cuerpo. No es así lo que piensa Dios.
Pensaríamos así si estuviéramos en nuestra vida antigua, pero Cristo ha cambiado nuestra vida. Y Cristo ahora ha hecho de nosotros un ser nuevo y nos ha puesto su Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida, para que Él pueda gobernar nuestras intenciones. Pero a veces nosotros no le damos importancia a lo que dice la palabra de Dios ni al Espíritu que nos guía. Entonces aquí es importante de que entendamos que tenemos que renunciar, que hacer morir todo aquello que es impuro, todo aquello que nos lleva a la parte desordenada de nuestras pasiones, a los malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hasta la avaricia es algo terrible en el corazón de un cristiano. Ningún hijo de Dios puede ser avaro, porque su padre no es así. Ningún hijo de Dios puede ser desordenado, ningún hijo de Dios puede ser una persona desordenada en cuanto a sus pasiones, porque su padre no es así. Él nos enseña cómo debemos ser. Después dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Miren, nosotros remitámonos, estos días hablábamos con los papás de Fabián, en casa de ellos estábamos, y cómo era la manera de corregir a los hijos antiguamente, ¿no? Y los hijos andábamos derechitos muchas veces porque existía algo que se llamaba el cinto, que hoy en día ya ni se usa prácticamente. Y si tenemos un cinto en la casa, son cintos livianitos. Me acuerdo el cinto de mi papá era un cinto de cuero, pero verdaderamente de cuero. Y bueno, ellos a su manera nos querían hacer andar derecho y nos querían corregir. Y cuando había desobediencia había cinto. Y cuando había desobediencia había varilla. Y cuando había desobediencia había castigo y disciplina. Lo mismo pasaba en la sociedad en todos los estamentos. Pero hoy todo ha cambiado, ¿sí? Todo lo queremos corregir y queremos ablandar con palabras. A veces las palabras no alcanzan, pero no es el tema para hablar hoy. La disciplina no es el tema de hoy. Sino entender esto, queridos hermanos. No se puede jugar con Dios. Si tenés a Cristo en tu corazón y tenés una vida nueva en Cristo y Él te quiere enseñar y nos quiere enseñar y me quiere enseñar cómo vivir, si yo tengo a través de la palabra de Dios las instrucciones para vivir en esta vida que agrade a Dios y no lo hago, estoy acarreando sobre mi vida el castigo por ser desobediente. Porque Dios tiene derecho como Padre de corregirme ante esta desobediencia mía. Desobedecer a Dios no es como desobedecer al jefe. Desobedezco al jefe, me puede suspender o me quita algo de dinero. Pero si desobedezco a Dios, es mucho más terriblemente peor. Así que el apóstol sigue diciendo, pero ahora dejad, ¿sí? Es como si el médico nos dijo, tenés que hacer morir esos hábitos de comer grasa, ¿sí? Y tenés que dejar de comer esto, azúcar y tantas cosas. Y encima después te dice, pero ahora también tenés que dejar, qué sé yo, el pan. ¿Cuánta gente se muere si deja el pan? Aquí el apóstol Pablo le dice al pueblo de Colosas, también tienen que dejar qué lo que, para que esa vida sea agradable a Dios. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. ¿Cuántas cosas tenemos que dejar en esta nueva vida? ¿Cuántas cosas tenemos que hacer que en nuestra vida antes eran como algo natural y que ahora ya no lo son? ¿Cómo es eso? Esto se va logrando a medida que vamos ingresando en nuestra vida lo que es el amor de Dios y en agradecimiento a su amor empezamos a cambiar, ¿sí? Empezamos a vivir diferente, a pensar diferente y a medida que la palabra de Dios ocupe lugar en mi corazón, mis actos van a ser diferentes. Porque el apóstol Santiago escribía y decía que debemos ser no solamente oidores o conocedores de la palabra, sino también, ¿qué? ¿Se acuerdan? Hacedores de la palabra. Estamos invitados a ser hacedores, porque no sirve de nada saber, no sirve de nada conocer, pero no hacer. Entonces, aquí la invitación es a hacer lo que estamos enseñados a través de la palabra de Dios. Vamos a leer otra parte de la palabra de Dios porque no podemos ahondar todo en un solo lugar. Vamos a ver 3:18, un poquito acerca de la vida social. Colosenses 3:18
Dice, vimos la vida que agrada a Dios, vimos la vida antigua y la vida nueva, y ahora vemos ahí el subtítulo que dice deberes sociales de la nueva vida. Perdonen, pero estoy un poco con garraspera, como se dice. Vamos a ver, dice Colosenses 3:18, ¿sí? Antes, en el 17, para poder engancharlo, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Hay mucho para analizar en el capítulo 3, pero así a pasos agigantados me gustaría llegar a este tema, ¿no? De cómo ahora que tenemos a Cristo, todo lo que hacemos, ya sea de palabra o de hecho, ¿sí? De acción, o de pensamiento, lo tenemos que hacer en el nombre del Señor Jesús y dando gracias a Dios por todo. Y comienza algunas cosas de nuestra nueva vida. Vamos a hablar primero, dice capítulo 3, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. A lo primero que le apunta el Señor es a la vida como cristiano, pero ahora empieza a desglosar de alguna manera cómo deben vivir las casadas, cómo deben agradar a Dios en esta nueva vida. ¿Tenés a Cristo en tu corazón, hermana querida? Tenés que saber cómo debes actuar. ¿Qué dice? Estad sujeta a vuestro marido como conviene en el Señor. Hoy estamos en un siglo feminista donde a la mujer no se la puede mirar fuerte, ni se le puede decir nada, ni se le puede pedir ni exigir nada. Pero la palabra de Dios es una palabra tan actual que va contra este sistema de pensamiento que es el feminismo, porque Dios ha dejado estipulado cómo debe ser y punto. No interesa lo que piensen ahora. Por ejemplo, hoy en día uno podría decir que es legal que un hombre se case con otro hombre y decir, no estoy haciendo nada fuera de la ley. Pero aunque sea legal, es inmoral delante de Dios. Y Dios no lo aprueba. Es más, dice que los hombres homosexuales, ¿sí? O mujeres homosexuales van a ir al infierno, porque no van a entrar al cielo. Lo mismo pasa acá también. El Señor, a Él no le interesa lo que piensa hoy el feminismo. Él ha dejado un libro de instrucciones para el cristiano. Y el cristiano no puede basarse en lo que piensa el feminismo. Ojalá que ninguna de nuestras hijas, queridas hermanas, esté animada a pensar de esta manera. Y si piensa de esta manera, es tu deber y es nuestro deber buscar corregir a través de la Escritura, que se tiene que aferrar a la palabra de Dios. Y si es casada, aferrarse a su marido, ser obediente a su marido. Claro que estamos hablando de un siglo diferente, me acuerdo, antes las mujeres, hablábamos de esto, ¿no? Como antes una mujer criaba 10 hijos, lavaba, planchaba, tejía, cocinaba, lavaba mano, lavaba los platos, un montón de cosas que hacía que hoy no se hacen. Pero cada uno es hijo de su tiempo. Tampoco debe ser la señora o la ama de casa o la esposa la sirvienta de los demás. Pero sí debe estar sujeta a su marido en cuanto a que debe respetar a su marido. Y no estar sobre su marido, sino saber respetar el lugar que le corresponde delante de su marido, porque esto conviene delante del Señor. Hay un desorden en las casas donde la mujer es la que maneja todo, donde el marido dice sí, mi amor, y nada más. Es importante aprender esto, queridos hermanos. Es un mal testimonio, porque es una desobediencia cuando la mujer es la que lleva los pantalones. Y en realidad Dios nos manda que ella debe estar sujeta y sumisa a su marido. No para hacer lo malo, sino para obedecer a Dios. Después también habla del marido. Versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es importante cómo el Señor nos ordena la vida. Antes vivíamos de una manera y quizás tratábamos mal a nuestra esposa. Aquella otra, como una vez un hermano mío le dijo a su señor, este cocodrilo, ¿cierto? Esta gorda, un montón de cosas que por allí son denigrantes acerca de la mujer y que el marido se toma de eso para, como ser la cabeza del hogar, para humillar a su esposa. El Hijo de Dios que tiene una nueva vida y que quiere agradar a Dios, también debe saber respetar a su esposa porque es su propia carne.
y porque esto también es la enseñanza que se van a llevar los hijos cuando hagan sus propias vidas. ¿Cómo trato a mi esposa? Primero, esposa, ¿cómo tratas a tu marido y cómo respetas a tu marido? ¿Estás sujeta a tu marido? Segundo, querido hermano, que somos maridos, que somos esposos, ¿cómo tratamos a nuestra esposa? ¿Cómo nos llegamos a ella? ¿Cómo nos dirigimos a ella? Es importante ser cariñosos. Por allí, aunque no lo crean, yo también soy cariñoso, ¿sí? Pero debo mostrar a mis hijos cómo trato a mi esposa, porque ahora dos de mis hijos ya se fueron y formaron sus propios matrimonios. Y ellos se van a llevar, mi hijo va a poner en práctica muchas cosas que vio de mi trato hacia mi esposa. Y mi hija va a tomar también trato hacia su marido. Si mi esposa me gritaba, ella va a hacer lo mismo. Recuerdo hace un tiempo atrás fui a visitar una familia y estábamos y la nenita lo gritó al papá, ¿sí? Estaba el matrimonio allí y la nenita le dijo de todo, el papá y le gritaba todo. Entonces la señora, queriendo quedar bien conmigo, le dice a la nena, por favor no grites a papá. Se lo dijo de una manera muy educada. Y la chiquita se dio vuelta y le pegó una rendida a ella también. Entonces le digo yo, ¿tenés una Biblia? Sí, tráemela, le digo. Y entonces le leí este texto. Y le digo, ¿sabes por qué tu hija le grita a tu marido? Porque vos le gritas a tu marido. ¿Sí? Tenemos que aprender a respetar. Y tenemos que aprender, los hijos no tienen por qué gritarle a los padres. Pero debe haber límites y debe haber respeto. Y todo se tiene que enseñar. Pero empieza primero por los papás. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Cuidado cómo tratamos a la esposa. Cuidado cómo nos dirigimos a ellas. ¿Sí? Cuidado cómo actuamos porque nosotros estamos hablando de lo que Dios nos ha regalado. Es un regalo precioso que tenemos los maridos en nuestra esposa. Entonces tenemos que valorarla como a vaso más frágil, dice también el apóstol. Versículo 20. Ahora va dirigida a los hijos. Abrí los ojos, Nico, que te estoy viendo de acá, ¿no? Escucha bien. Nico, como también veo a la Maitena, y como veo a Kevin, a Leo, acá veo a Jael, a Priscila, a Febe. Bueno, hay un montón de niños aquí presentes, muchachos, jóvenes. Nosotros ahora somos padres y tenemos otros deberes, pero ahora vamos a hablar de lo que dicen los hijos. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si tenés a Cristo en tu corazón, querido joven, querida señorita, muchacho, es importante que seas obediente a tus padres. Es importante porque esto agrada a Dios. Esto es parte de la nueva vida. Así como la mujer debe estar sujeta a su marido y respetarlo, así como el marido debe cuidar cómo trata a su esposa y tratarla bien y amarla y respetarla, los hijos también, Dios ha dejado instrucción de cómo deben vivir para con sus padres. Es más, el libro de Proverbios dice, honra a tu padre aquel que te engendró y cuando tu madre envejeciere no la menosprecies. No es que cuando nos casamos nuestros padres que se fundan. También debemos seguir respetando a nuestros padres. ¿Sí? No se olviden lo que dice Gálatas 6:7. Todo lo que dice no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre hace o lo que siembra, eso también va a segar. Es importante cómo trato a mi mamá y a mi papá. ¿Sí? Cómo trato a mis hijos. Cuidado con lo que estamos sembrando. No permitamos, querido papá y querida mamá, que nuestros hijos nos falten el respeto. Por más que estemos en el siglo XXI, por más que estemos en una sociedad que permite que el hijo patee al padre, por más que estemos en una sociedad que los padres se ríen cuando el hijo los insulta. Cuidado, hermanos. Debemos enseñar el respeto como Dios nos manda porque esto agrada al Señor. Quiere decir que cuando los hijos son desobedientes, esto desagrada al Señor. En esta nueva vida que Cristo nos ha dado, tenemos que tener orden, ser ordenados, ser temerosos, ser respetuosos a lo que Dios manda. Después habla a los que ya somos padres. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Bueno, es una tarea también que tenemos, no solamente como esposos, sino ahora como padres, de cuidar cómo instruimos y enseñamos y educamos y criamos a nuestros hijos.
¿sí? Efesios también dice que debemos criarlos en la disciplina del Señor. Pero nosotros tenemos que buscar la forma de no ser molestos. Ojo con lo que voy a decir para que no se tome mal. No quiere decir que tenemos que dejarlos que hagan lo que quieran. ¿Sí? No se olviden que el libro de 1 Samuel, Dios castigó a Elí y le quitó la vida y mató a sus 2 hijos porque Elí no estorbó a sus hijos cuando estaban haciendo lo malo. Querido hermano, nosotros como padres debemos enseñarle a nuestros hijos a obedecer a Dios antes que todo. Y debemos buscar la mejor manera, y la mejor manera está en la Escritura. Miren, queridos hermanos, todo lo que sembremos en nuestros hijos es lo que vamos a recoger. ¿Sí? Y eso lo va a ver el tiempo. Hay muchos padres que hablan de sus hijos como que fueran las joyitas de la vidriera, porque son chicos. Es importante ver qué pasa cuando los hijos crecen. Es importante ver qué pasa cuando nuestros hijos nos sueltan la mano. ¿Dónde van a ir? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a actuar? Por eso es importante cómo actuamos como padres. Y después dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero temiendo a Dios. Los que tenemos a Cristo tenemos que ser diferentes en el trabajo. No debemos trabajar solamente cuando nos ve el jefe, sino que debemos ser responsables de tal manera que los demás nos admiren por ser responsables, por ser serios en el trabajo. Como ayer decía nuestro hermano, si tenemos 15 minutos de descanso, no tomarnos media hora. Sino es importante saber respetar a lo que nuestro jefe nos ha mandado, siempre y cuando no vaya ni atente contra la voluntad divina. Después dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sí, querido hermano, esta nueva vida a la cual Dios nos invita, debemos agradarle a Dios sobre todas las cosas. No pensemos en, pero voy a quedar mal con mis amigos. No, pero voy a quedar mal con mi familia. Pero voy a quedar mal con los muchachos del club. No interesa, primero está el Señor. Sobre todo está el Señor. Nadie que ame más a su esposa, su esposo, sus hijos, su madre, su padre, más que a Dios, es digno de Él. Ya lo dijo el Señor. Por eso en esta noche la invitación es agradar al Padre. Es buscar agradar a Dios, al Padre personalmente, como padre, como hijo, como esposo, como esposa, como empleado, como jefe. Y después dice el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Querido amigo y querido hermano en Cristo, esta nueva vida merece atención. Esta nueva vida en Cristo merece que yo le dedique tiempo. Esta nueva vida en Cristo merece que yo me instruya para ser un verdadero hijo de Dios que agrada al Padre. Tanto hizo Cristo por nosotros en la cruz que dio su vida para agradar al Padre. Tanto hizo el Padre por nosotros que entregó a su Hijo. Y ahora Él nos manda a nosotros que debemos agradarle. Debe nacer en nuestro corazón agradar al Padre, que nos tuvo piedad, misericordia, y que mandó a su Hijo a buscarnos, a salvarnos. ¿Cómo está tu vida, mi hermano, tu vida nueva? ¿Cómo estás actuando y cómo estoy actuando? ¿Sí? ¿Es una vida que agrada a Dios? ¿Mi familia agrada a Dios? ¿En mi trabajo agrado a Dios? ¿En mi escuela agrado a Dios? ¿En la calle, cuando me junto con los amigos, agrado a Dios? Es bueno para reflexionar en esta tarde. Que Dios nos bendiga mucho y que tomemos en cuenta, hermanos, que Dios nos está viendo siempre, continuamente y escuchando también. Por eso la invitación de esta hora es, de modo que si estás en Cristo, sos una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Que el Señor nos bendiga. Este es el deseo de la palabra, de lo que Dios ha dejado en su palabra para instruirnos. La vida vieja hay que dejarla en el pasado y empezar a trabajar de tal manera que nuestra vida nueva sea una vida que agrade a Dios y que contagie a los demás a una vida piadosa delante de Dios. Que el Señor nos bendiga muy ricamente.